Hoy es un día muy especial porque también es día de salud para hablar de algunas novedades en cuanto a esto se refiere. Y hay una en particular que yo creo que nos va a dar la oportunidad para tener una serie de inquietudes, preguntas. El teléfono abierto 410-7325 para hablar de algo que se llama úlcera gástrica. Y es que las úlceras de estómago o úlcera gástrica es una herida profunda en una zona de la mucosa del estómago. Se estima que 1 de cada 10 personas sufre de una úlcera. Estas por lo general afectan a personas mayores de 50 años, pero también se puede presentar en casos de jóvenes. Y las causas más comunes son el estrés, la elevada producción de ácidos estomacales, alteración en los movimientos del estómago y la presencia de una bacteria específica en el estómago. Para que nos aclare todas las inquietudes acerca de las úlceras gástricas, está con nosotros hoy el coordinador de servicio de urgencias de la Clínica del Occidente, el doctor Juan Carlos Hernández. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, usted por atendernos esta llamada, porque la úlcera gástrica definitivamente uno vive de manera constante oyendo a las personas y uno mismo. Pucha, me va a dar una úlcera porque viene la griera, los trastornos y demás, etcétera, etcétera. Exactamente, la úlcera gástrica le compete al estómago. A ver, hablando digamos, ya de úlcera gástrica, tenemos que hablar un poquito antes de lo que es enfermedad ácido-péptica. La enfermedad ácido-péptica, tú alcanzaste a comentar algo, que es una alteración en el balance del ácido gástrico, está aumentado. Y esa enfermedad ácido-péptica puede producir esofagitis, que a veces una persona puede sentir como que le quema detrás del esternón, sensación de gastritis o un dolor cuando se produce gastritis, y cuando no se controlan estos síntomas, el paciente puede llegar a desarrollar lo que se llama la úlcera péptica o la úlcera gástrica. Cuando hablamos de úlcera gástrica está localizado en el estómago, y cuando hablamos de úlcera duodenal ya es un poquito más adelante del estómago, es en el duodeno, pero básicamente engloba lo que es la enfermedad ácido-péptica. Lo que usted estaba diciendo ahorita quiere decir entonces que se afecta el pH y pasa de ser alcalino neutro a ser ácido. Normalmente el pH del estómago es muy ácido. Es muy ácido. Supremamente ácido. Eso hace parte de la digestión normal. En el estómago se digiere la mayoría de las proteínas. Esa acidez protege contra enfermedades, ayuda a la digestión, a la denaturalización de las proteínas, la carne, se empieza su primer proceso ahí en el estómago, entonces es natural de esa acidez. Pero cuando rompemos esa barrera normal de la acidez y de la mucosa del estómago, ya sea, tú lo mencionaste, aumento del ácido, personas que están estresadas normalmente tienen un valor mucho más alto de ácidos, o la bacteria que en ese momento es lo último que se ha visto, que se llama Helicobacter pylori, que en algunos países es endémico, o sea, se mantiene en mucha población, y cuando esta Helicobacter pylori se prolifera en el estómago, produce la úlcera péptica. Muy bien. Y lo otro frecuente es el uso de medicamentos tipo aspirina o derivados de la aspirina, que se toma muy frecuentemente. El ibuprofeno también. Exactamente, entonces eso rompe la barrera protectora del estómago, se empieza a formar una pequeña úlcera, y esta úlcera puede aumentar de tamaño tanto que puede el paciente ya empezar a tener vómito con sangre, porque la úlcera, como hablan normalmente, se reventó o produjo sangrado y el paciente ingresa al servicio de urgencias. Entonces, en resumen, las úlceras se podrían dar o por estrés, o por la bacteria que mencionó, o por el abuso de medicamentos. Exactamente, son las causas más frecuentes en nuestro medio. Digamos, en la Clínica del Occidente, en el servicio de urgencias, frecuentemente llegan los pacientes ya en etapas muy tardías, cuando el paciente ha sangrado, cuando el paciente refiere ya síntomas que uno infiere que el paciente tuvo sangrado durante la noche, que es las deposiciones de color negro. Cuando alguien presenta estos síntomas es porque ha tenido sangrado en el estómago. En ocasiones no solamente vomita, sino que a veces la deposición puede ser de color negro. Esto nos infiere que el paciente está con una úlcera gástrica, complicada, una úlcera péptica, y en ese momento inmediatamente lo que hay que hacer es hacer el diagnóstico. Entonces, bueno. Muy bien, tenemos televidentes que quieren conectarse con usted, una serie de preguntas que a continuación comenzamos para usted, mi querido doctor. La primera pregunta la tenemos a continuación.
¿Qué órganos afecta la úlcera gástrica? En este momento, como comentamos, hablando de enfermedad ácido péptica, puede todos los órganos del aparato digestivo, ya sea el esófago, el estómago, el duodeno, pero ya cuando hablamos de úlcera gástrica nos referimos 100% al estómago en ese momento. Sabemos que hay úlceras en el duodeno, que es un poquito más adelante del estómago, o úlceras en el esófago inclusive, pero ya cuando hablamos úlcera gástrica es 100% el estómago. Perfecto. Hay llamada telefónica. Martica, ¿cómo está usted? Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Hernán, muy buenos días. Dios te bendiga por ese programa tan maravilloso. Muchas gracias a ti por estar acompañándonos a lo largo de estos ya 3 años, ¿no, Mónica? 3 años. Muy bien. Martica, la pregunta para el doctor, si eres tan amable. Gracias, doctor. El estar tomando consecutivamente Eutirox en grandes cantidades puede llegar a afectar el sistema gástrico. No, en este momento el Eutirox es un medicamento que se usa para las personas que tienen deficiencia de la tiroides. Es una hormona que normalmente la produce el cuerpo. Cuando el cuerpo no produce esta tiroxina o este Eutirox, se ingiere y se prefiere que sea en las horas de la mañana para simular el ciclo normal de la hormona de la tiroides. No tiene nada que ver con la enfermedad acidopéptica. Los medicamentos que están relacionados directamente con la enfermedad acidopéptica, con la úlcera gástrica, como habíamos dicho, son los derivados de la aspirina, que tú comentaste, el ibuprofeno. Esos medicamentos alteran el pH, alteran la barrera normal de la mucosa del estómago y hace que se produzca la úlcera. Doctor, en cuanto a lo que ingerimos, ¿qué alimentos son nocivos para el estómago y que pueden llegar a desencadenar una úlcera? En este momento no se puede comentar o decir este alimento como tal es directamente lesivo para el estómago. Lo que se recomienda son los hábitos alimentarios en forma adecuada. Su desayuno, su almuerzo, su comida. Hay personas, digamos, que tienen alguna enfermedad, la diabetes, recomiendan las comidas fraccionadas entre desayuno y almuerzo, una alimentación pequeña. Eso se llama alimentos fraccionados. Pero no hay ningún alimento que uno diga predispone a la úlcera gástrica. Digamos el exceso de limón, de limonada, los picantes, la pimienta. Es como el caso del ají. Dicen que el ají, no, en absoluto. Si no me dicen los mexicanos estarían pues vaciados. Exactamente. El índice de úlcera gástrica es igual en nuestro país que en México, por ejemplo. Y si consumimos muchas grasas o fritos, ¿no pueden trabajar más el estómago a producir más ácido, más jugos? No, en este momento no. Ya cada uno de los alimentos, digamos, los carbohidratos, lo que son panes, harinas, se empiezan la digestión en la boca con la saliva. Las proteínas, que son las carnes, la digestión empieza en el estómago. Y lo que son grasas, la digestión empieza en el duodeno con las sales biliares que secreta el páncreas. Entonces, todos estos alimentos en sí son adecuados para la nutrición. Lo importante es no tener exceso de un solo alimento. O sea, si la gente no tiene el hábito de desayunar y en lugar de desayunar ingiere alcohol o en lugar de desayunar ingiere alimentos demasiado ácidos, eso empieza a alterar la barrera normal del estómago. Claro, usted estaba diciendo hace un momento que la digestión comienza desde la boca cuando empezamos a salivar, a digerir los alimentos y demás. Si consumimos mucho chicle, masticamos mucho chicle y no comemos, ¿no hace que se produzcan jugos gástricos en el estómago, se desencadene una gastritis y luego una úlcera? A ver, el uso del chicle ha tenido muchas controversias. Hay estudios que han desarrollado donde disminuye la caries dental, pero el reemplazar un alimento con el chicle no es lo ideal. Porque manda la señal de que va a llegar el alimento. Entonces el paciente empieza a masticar, iniciar a masticar produce segregación de ácidos gástricos y si la persona no ingiere alimento puede predisponer a desarrollar enfermedad acidopéptica. Lo importante es tener buenos hábitos alimentarios, como comentamos, su desayuno, su almuerzo, su comida, para que de esa manera no desarrolle la enfermedad. Muy bien. La ciudad de Medellín también se hace presente. Juan Felipe, ¿cómo está? Bienvenido a Las Mañanas con Uno, Juan. Gracias, muy buenos días. Bueno, cuénteme, ¿está contento con lo de anoche o le da lo mismo? Muy contento, feliz. Bueno, felicitaciones por ese triunfo del Nacional. Vamos a entrar entonces en detalles con la pregunta que tiene para el doctor. Sí, para el doctor, ese tema, sé que es especialista.
¿qué tiene que ver con la litosis? O sea, esos problemas gástricos y de úlcera con la litosis. Bueno, entonces la litosis, para los que no saben, es mal aliento. En ese momento la litosis puede ser desarrollada por muchas causas, desde el mala higiene vocal, caries e inclusive problemas gástricos, pero relacionados sobre todo con algo que llamamos una hernia o mala alteración en el esfínter entre el esófago y el estómago. Me explico. Normalmente hay una barrera, por decir, entre el esófago y el estómago. Como Cuando unas plaquitas. no más que barrera, es como un esfínter que se cierra y no permite que haya reflujo. Correcto. Entonces, si la persona presenta reflujo, esto le puede ocasionar a veces, en ocasiones, la halitosis. Hay trastornos del esófago que hace que los alimentos no pasen en forma adecuada. Eso también puede ocasionar halitosis. Claro. O como unas bolsitas que se presentan en el esófago, que se acumula algo de comida, eso puede predisponer a la halitosis. Pero una enfermedad ácido péptica no tendría que ver directamente con la halitosis. Claro. Venga, regularmente uno empieza a confundir cuando le da a uno la gastritis, la bendita griera, que también a veces es el reflujo. A veces en la noche, los que no somos, digamos, muy simpatizantes de algunos alimentos, nos genera, digamos, ese cierto grado de gastritis. ¿Usted qué recomienda, por ejemplo, para poder uno dormir tranquilamente? Porque existen antiácidos, las famosas pepitas estas que uno chupa. ¿Qué le recomienda a una persona que tenga este tipo de novedades? Ha hablado un tema importante, que es lo que estamos tratando de enfocar, que es la enfermedad acidopéptica. Entonces, los pacientes en ocasiones presentan esa sensación de plenitud o sensación de acidez o esa reflujo que se produce como ácido. Entonces, ahí es cuando uno está predispuesto a que realmente pueda desarrollar la úlcera duodenal o la úlcera gástrica. Entonces, lo que se recomienda en ese momento es no ingesta muy abundante de alimentos en la noche, porque eso predispone más al reflujo. Y con respecto a alimentos, es tener unos alimentos suaves, tipo jugos, tipo algo de café con leche, donde no sean de mucho exceso. ¿Sí? Sí. Para que evitar esa acidez. Una prudencia en cuanto a la comida antes de dormir. Y ya de cuestión de medicamentos, hay unos antiácidos, ¿sí? Hay pastillas de antiácidos que en ocasiones la persona lo puede ingerir y va a sentir algo de mejoría. Pero hay estudios donde han demostrado de que pacientes que se han automedicado, es mejor acudir al médico. En ese momento es muy fácil hacer una endoscopia y mirar que realmente presente la enfermedad y tratarla en forma adecuada. Ya en ese momento contamos con un arsenal de medicamentos muy amplios que corrige esa acidez y corrige la enfermedad acidopéptica. ¿Para que haya una úlcera, antes tuvo que haber pasado por una gastritis? Exactamente. Entonces, esa es como la antesala. Exactamente. Enfermedad acidopéptica, la gastritis, y se produce la úlcera gástrica. ¿Y cómo evita una persona que ha sido diagnosticada con gastritis que le den úlceras en el estómago? Entonces ya vienen las recomendaciones. Recomendaciones es ideal haber visto el médico, ya sea al gastroenterólogo, al médico internista, al médico general, donde solicita una endoscopia. Se le hace la endoscopia y esa gastritis se diagnostica con la endoscopia. Si tiene reflujo, se diagnostica con la endoscopia. Si tiene reflujo del duodeno hacia el estómago, se diagnostica con la endoscopia. Y se da el tratamiento muy dirigido a esos pacientes. Hay muchos, en ese momento, pues en nuestro país fácilmente van a la farmacia y dicen, deme algo para la gastritis, y el farmacéutico receta la fórmula, leche esta, la milana, la magnesia. Pero lo ideal es que el paciente acuda al médico y lleve controles adecuados para evitar llegar a una úlcera gástrica. Y el tema de la endoscopia a veces sí no nos salvamos, ¿no? En este momento se recomienda hacerla cuando presentan los primeros síntomas, porque por la bacteria que comentábamos, el Helicobacter pylori, nosotros tenemos muy frecuente esa bacteria en nuestro organismo y se ha relacionado con el cáncer gástrico. Entonces, la gastritis puede generar en úlcera gástrica
y puede generar en cáncer gástrico. Claro. Entonces, a veces esas molestias de dispepsia, o sea, que el paciente no se siente bien con la digestión, pueden llegar a tener un cáncer en el estómago. ¿Las úlceras se pueden corregir? ¿Hay Sí, remedio para las úlceras? En este momento, como les comentaba, existe un arsenal amplio de medicamentos donde con nuevos hábitos alimentarios en forma adecuada, con medicamentos y con controles periódicos, la úlcera puede revertir completamente. Ese paciente, cambiando su estilo de vida, su estrés, no tomando medicamentos derivados de la aspirina y con el arsenal terapéutico adecuado, la úlcera se controla y se corrige y se Totalmente, cura. claro. Qué bueno. El problema es que no le demos tratamiento adecuado y el paciente puede llegar a Por desarrollar supuesto. el cáncer. Y hay algunas cosas letales para el cuerpo, lo que siempre uno sabe. La nicotina, por ejemplo, el cigarrillo es letal. El alcohol. El alcohol en exceso, pues también es terrible para ese tipo de cosas. Doctor Juan Carlos Hernández, coordinador de Servicio de Urgencias de la Clínica del Occidente, muchas gracias por estar en el programa. Muy atentos. ¿Hay alguna manera de acceder a la información complementaria con usted? Sí, efectivamente nosotros en la Clínica del Occidente tenemos nuestra página y existen en la página y poder ver estos temas, no solamente de enfermedades idiopépticas, sino de muchos temas por medio de la página, ingresando a la página de la Clínica del Occidente. Que es www.clinicadeloccidente.com. Así de sencillo. Así es sencillo. Gracias.